Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro encuentro del día 23 del 10º mes del 2019. Me alegra mucho que estén acá. La idea de hoy es trabajar algunas cosas, eh, ya empezando a asomarnos al momento último del curso, al momento 3. Voy a mirar en el chat. En el chat está Wendy. Buenas noches, Wendy. Y Danilo, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Wendy, buenas noches. Danilo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. Muchas gracias. Me alegra que estén acá. Entonces, no se diga más. Y abajo hoy tiene que referirse al tema de ecuaciones. Pensar, quisiera saber si ustedes tienen alguna inquietud frente a las temáticas que estamos abordando y pues podamos hacer rápidamente la orientación que se requiera. Les presento disculpas por el tono de voz, pero es que he tenido una fuerte gripa y no me ha permitido hablar muy bien. Entonces, digamos que el esfuerzo para poder hablar es un tanto alto, entonces espero me comprendan por la voz como medio robótica. Bien, entonces aquí aparece en el chat, no sé, Wendy, buenas noches, curso académico, cantidad de estudiantes, contaduría, cantidad de estudiantes, no entiendo. Ah, es que no es para mí, no, listo, no hay rollo, no hay rollo, Wendy. Eh, sí, listo, se te fue un mensaje. Pues, profe, no sé si le parece, pues no hagamos la sesión hoy si está muy enfermo. Igual solo estamos Wendy y yo. No, No creo que se conecte nadie más. no importa, no, no, solo que les decía, no, no para suspender la sesión, sino pues para que, ¿No? no, hagamos lo que ya está, ya estamos acá. Ah, bueno, profe. No hay problema. Bueno, hagámosle y muchas gracias por la comprensión, pero no, vamos a darle y hacerlo para que nos salga muy bien. Bueno, Listo, profe, vamos. entonces, del tema de ecuaciones, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos a ver, voy a mirar el chat, es que me toca siempre abrir. Si no, no hay preguntas. Wendy tampoco. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar con nuevas ecuaciones, ¿les parece? Entonces, para iniciar ese tema, vamos a hablar del logaritmo de un número. ¿Listo? El logaritmo de un número. Entonces, cuando hablamos del logaritmo de un número, para poder hacer esa, digamos, interpretación de lo que queremos revisar con este tema, entonces voy a proponer inicialmente esta situación. 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo da como resultado el valor 8. Entonces, eh, cuando tenemos una potencia, podemos reescribirla de manera equivalente en términos de logaritmo, diciendo que el logaritmo en base 2 del número 8, en este caso, es igual a 3. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que esta, que es la forma que vamos a determinar como exponencial, toda forma exponencial con unas ciertas condiciones, podemos reescribirla en una forma a la cual vamos a llamar forma logarítmica. ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente, miren. Cuando yo tengo el logaritmo en base 2 del número 8, entonces estoy buscando un número.
que sea exponente de la base, de tal manera que al resolver esa operación obtengamos para este caso el número 8. Eso significa que el número que estamos buscando se llama 3. En otras palabras, si tenemos que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, entonces es porque 2 elevado al cubo nos da igual a 8. Esa es la idea. Entonces, cuando en últimas decimos de qué se trata el logaritmo, como lo pueden observar, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Y 3 quién es? El exponente al cual hay que elevar al 8, al 2, para obtener el valor 8. Entonces, en últimas, un logaritmo es un exponente. ¿Listo? Como lo hemos hecho así, 2 al cubo igual a 8 implica que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, o que el logaritmo, si el logaritmo en base 2 de 8 es 3, entonces podemos reescribirlo de forma exponencial como que 2 al cubo es igual a 8. Entonces vamos a colocar esta doble flechita aquí, que significa el sí y solamente sí, que también se puede escribir de esta manera, sí y solo sí. Entonces vamos a generalizar, es decir, vamos a decir cuál es la definición del logaritmo. Y para ello, entonces, vamos a acordarlo de esta forma. Vamos a decir que el logaritmo en base A de un número B es igual a C. Esto se da si y solamente si, lo podemos escribir con este símbolo. A a la C es igual a B. ¿Cuáles son las condiciones tanto para A como para B? Que sean números reales positivos y que A nunca sea igual a 1. Es decir, la base A no puede ser 1, no vamos a tener logaritmo en base 1, pero además de eso, tanto el número A, que es esta base, como el número B, que es el número al cual le calculo el logaritmo, deben ser números reales positivos. Esto es supremamente importante. ¿Listo? Entonces, simbólicamente o en símbolos, la definición del logaritmo de un número dado en una base dada es igual a un exponente. En este caso, el valor C. El valor C es el exponente al cual hay que elevar a la base A para obtener como resultado el número B. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar de página para seguir con la reflexión. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, podemos tener logaritmo en base 2 de un número X, por ejemplo, o logaritmo en base 3 de un número X, o logaritmo en base 1/2 de un número X, etcétera, ¿cierto? Cuando tenemos en particular el logaritmo en base 10 de un número X, vamos a decir que es el logaritmo natural, logaritmo vulgar o neperiano. Y lo podemos escribir logaritmo de 10, log de 10, sin la base. Fíjese en esto que acabo de escribir. Cuando tenemos esta escritura, logaritmo en base 10 de x, es lo mismo que escribir logaritmo de x. La base, cuando no se coloca, se asume que es 10. Y continuando con la idea, pues también podemos tener, ¿cierto? Logaritmo en base el valor e de un número x. Recuerde que es una constante de matemáticas que es aproximadamente igual a 2.718. Entonces, en general no se escribe así, sino que se escribe ln de x. En otras palabras, logaritmo natural de x. Estos dos logaritmos, el logaritmo neperiano y este que es el logaritmo natural, son los que aparecen generalmente en las calculadoras de mano o en sus celulares. Una tecla es la tecla log y otra tecla es la tecla ln. Entonces lo que nos están indicando es que la base en un caso es 10 y en el otro la base es el valor constante e. ¿Listo? Entonces, así las cosas, nosotros podemos
Por ejemplo, decir logaritmo en base 3 de 9. Entonces aquí lo que estamos es buscando un número que sea exponente del 3 y que al hacer esa operación nos dé el valor 9. Ese número es 2. Y podemos decir por qué. Porque 3 a la 2 o al cuadrado decimos a la 9. Entonces nótese, siempre que hablemos de un logaritmo hablamos de un exponente. También podemos tener por caso esto, ¿no? Logaritmo de un medio, logaritmo en base a un medio de un octavo, por ejemplo. Entonces aquí estamos buscando un exponente para un medio de tal manera que al resolverlo nos dé como resultado un octavo. Entonces ese exponente es el valor 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un medio elevado al cubo es 1 al cubo que es 1 y 2 al cubo que es 8, es decir, es un octavo. Notes entonces que podemos revisar con el pasar del logaritmo a la forma exponencial o de la forma exponencial a la forma logarítmica. ¿Hasta ahí se está entendiendo la idea que estamos desarrollando? No Sí, sé, señor. lo leo muy bien, muchas gracias. Aquí en el chat me dice Wendy que también. Bueno, entonces vamos bien. Sigamos. Entonces el sigamos es lo siguiente. Todo va muy bien porque uno dice, bueno, algunas veces yo puedo calcular logaritmos, digámoslo así, a mano. Entonces yo puedo decir logaritmo en base a un medio de 2. Entonces aquí estoy buscando el exponente de un medio de tal manera que un medio a ese exponente me dé 2. En este caso, el valor es menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un medio elevado a la menos 1, como ustedes ya lo saben, cumple con esta propiedad. Si yo tengo un número elevado a un exponente negativo, será 1 sobre el número elevado a exponente positivo, siempre y cuando el número a sea distinto de 0. Entonces yo puedo decir, esto es 1 sobre el número elevado, en este caso, al exponente positivo 1. Y 1 sobre un medio a la 1 es 1 sobre un medio. Y al hacer extremos sobre medios, esto me da 2. ¿Listo? Entonces decimos, listo, el logaritmo en base a un medio de 2 es menos 1 porque, ¿cierto? Un medio a la menos 1 es 2. O también, si lo prefieren, pueden aplicar esta regla. Si yo tengo un número racional de la forma a sobre b a la menos n, lo puedo escribir de manera equivalente, como lo hemos hecho en otras oportunidades, como b sobre a la n. Entonces, en particular, si yo tengo un medio a la menos 1, lo puedo escribir como 2 sobre 1 a la 1. Y 2 sobre 1 es 1. Y 2 a la 1, pues es 2. Y ya está. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Entonces, nótese que el logaritmo se lo sacamos siempre a números positivos y en bases positivas. Pero el resultado, como acabamos de verificar con este ejemplo, el resultado de un número, del logaritmo de un número, puede ser, en este caso, menos 1, es decir, un número negativo. Bueno, entonces, así las cosas, todo es como genial. ¿Qué es genial? Pues que esos logaritmos los podemos calcular a mano. Pero si nos dicen, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 3, aquí ya la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque eso me tiene que dar un número, llamémoslo C. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando lo escribamos como una potencia, entonces nos quedará de la forma 2 a la C igual a 3. En otras palabras, estamos buscando el exponente de 2 que me dé 3. Entonces, este exponente C no es un número fácil de encontrar, digamos, como adivinándolo, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que si C vale 1, 2 a la 1 es 2. Pero si C vale 2, 2 a la 2 es 4. Entonces, con toda seguridad, el valor de C debe estar entre 1 y 2. Debe ser mayor que 1 y menor que 2. Pero entonces así sería como tratando de calcular a ver si de pronto nos encontramos el número. Para estos casos, entonces decimos, listo,
Debe haber alguna manera que nos permita lograr este asunto. Y esa manera se llama el cambio de base. ¿Listo? Cambio de base. ¿A qué me refiero con eso? Cambio de base. Me refiero a lo siguiente. Si tenemos el logaritmo en base A de un número B, podemos calcularlo vía calculadora de esta forma. Logaritmo de B sobre logaritmo de A. Fíjense, logaritmo en base 10 de B sobre logaritmo en base 10 de A. O también podemos calcularlo así. Si tenemos el logaritmo en base A de B, podemos escribirlo como logaritmo natural de B sobre logaritmo natural de A. Entonces, cualquiera de las dos que apliquemos nos debe generar el mismo resultado. Entonces, pues veamos, para el ejemplo que tenemos, voy a cambiar el color para retomar. Entonces, si tenemos que calcular logaritmo en base 2 de 3, pues lo podemos hacer de manera equivalente diciendo que esto es logaritmo en base 10 de 3 sobre logaritmo en base 10 de 2. Entonces, por favor, ustedes en sus casas verifiquen cuál es el valor de esos logaritmos. Lo pueden hacer directamente y me comentan. Si tienen la cuenta, me avisen. En sus celulares también lo pueden hacer. Los celulares modernos que hay ahora, entonces nos permiten decir que el logaritmo en base 10 de 3, ¿cierto? Entonces uno dice, va a calcular ese logaritmo, me da 0.4771. 0.4771. Yo les sugiero que trabajemos con 4 cifras decimales. Y el logaritmo en base 10 de 2, entonces nos da 0.3010. Para que ustedes tengan en mente eso, 0.3010. Entonces, al hacer esa cuenta, 0.4771 dividido entre 0.3010, a ver, hagámoslo, 0.4771 dividido 0.3010 nos da 1.5850. 1.5850 aproximadamente. Eso quiere decir que el valor de C es 1.5850. Es decir, ¿cierto? Es decir, que cuando lo pasemos a la manera exponencial, entonces tendríamos que 2 elevado a la 1.5850 de darnos aproximadamente igual a 3. Cuando ustedes lo hagan en su calculadora, van a verificar que efectivamente ese es el valor. ¿Listo? Ahora, hagamos el logaritmo en base 2 de 3, pero ya no aplicando logaritmo en base 10, sino logaritmo natural. Entonces, aplicándolo de esa forma, sería logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2. Los resultados parciales van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso del logaritmo natural de 3, el valor es 1,0986. Y el logaritmo natural de 2 es 0.6931. 0.6931. Aquí estoy anotando esos valores. Al hacer esa operación, es decir, al hacer 1.0986 y lo dividimos entre 0.6931, el valor resultante es 1.5850. Verifiquémoslo a ver. 1,0986 dividido entre 0,6931. Entonces nos da aproximadamente igual a 1.5850. Como ustedes pueden observar, esos dos valores pues son similares. Y era esperarse que fueran así porque, pues, en últimas nos tienen que arrojar respuestas muy, muy parecidas.
La diferencia va a ser en la cantidad de cifras decimales con las que trabajemos. Entonces observe que este argumento del cambio de base nos va a permitir calcular vía calculadora directamente los valores de números, de logaritmos de números. Entonces, porfa, coméntenme cómo están frente a esa explicación. Me indican si la tienen ya clara, se entendió, si la cosa no funciona. Wendy, que no entendiste. Lo último es, ¿qué será lo último? Si quieres puedes encender tu micrófono, ya que estamos solamente los dos. Es decir, Danilo, tú como estudiantes y yo. Lo que está en verde me dice Wendy. Wendy, entonces lo que está en verde es que yo apliqué esto que voy a señalar acá. Esto. Aplicar la fórmula del logaritmo en base a db, pero con logaritmo natural. Fíjate. En lo que está aquí en rojo que estoy señalando con la flecha, lo hicimos con logaritmo en base 10. Mientras que aquí lo que está en verde, lo escribimos con logaritmo natural. ¿Listo? Aquí el logaritmo natural y este que estoy señalando acá, estoy encerrando, es logaritmo en base 10. O sea, utilicé los dos para hacer la misma cuenta y verificar que el resultado del logaritmo en base 2 de 3 efectivamente es 1,5850 aproximadamente. Eso fue lo que hicimos. Mira y me comentas a ver. Listo, muy bien. Esa es la idea, efectivamente. Bueno, entonces, fíjense que en general, si nosotros trabajamos con logaritmos, entonces para calcular esos valores, pues usamos o la base 10 o la base e. Es decir, o logaritmos neperianos en base 10 o logaritmo natural en base e. Bueno, entonces hasta el momento, ¿qué sabemos? Sabemos dos cosas. La primera, que el logaritmo de un número en base a de b, entonces el logaritmo en base a de b nos da c, eso significa o equivale a decir que a la c es igual a b. Entonces lo que hemos dicho es que el logaritmo en base a de b igual a c es lo mismo que escribir a la c igual a b. En otras palabras, que el logaritmo en base a de b es un número. ¿Quién? C, al cual hay que elevar la base dada a para obtener el número b. ¿Qué otra cosa importante hay que tener en cuenta? Que tanto a como b son reales positivos y a no es 1. Entonces la base puede ser cualquier número positivo, pero que no sea 1. ¿Qué otra cosa más sabemos? Sabemos cómo utilizar lo que se denomina cambio de base. Entonces el cambio de base nos va a ayudar a calcular logaritmos de números en bases distintas, cuando la cosa no es tan evidente. Entonces podemos decir que el logaritmo en base a de b lo podemos calcular como logaritmo en base 10 de b sobre logaritmo en base 10 de a. O, si lo preferimos, logaritmo natural de b sobre logaritmo natural de a. Lo que no se permite aquí es combinar, ¿no? O nos vamos con logaritmo en base 10 o nos vamos con logaritmo en base e para hacer las cuentas, pero no podemos combinar. Yo no puedo poner logaritmo en base 10 y dividirlo entre logaritmo en base e de otro número. ¿Listo? Esas son las dos cosas importantes que hemos revisado hasta este momento. Ahora, los logaritmos tienen unas propiedades. Las propiedades de los logaritmos. Hay un listado bastante amplio de propiedades de logaritmos. Nosotros vamos a hacer un listado lo más de corto. Va a tener 3 propiedades. No va a tener 10, ni 9, ni 15. 3 propiedades. Con esas 3 deducimos todo lo que necesitemos hacer cuando trabajemos con logaritmos. ¿A qué me refiero? La primera propiedad me dice que si yo tengo el logaritmo en base a de un número x y le sumo el logaritmo en base a de un número y, nótese que las bases son iguales.
Entonces, cuando yo tengo logaritmos en la misma base y se están sumando, lo puedo escribir como el logaritmo en base a del producto de esos números a los cuales les quiero calcular el logaritmo. Y obviamente, hacia atrás también funciona. Como es una igualdad, si yo tengo el logaritmo en base a de x por y, lo puedo reescribir como el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y y listo. Una segunda propiedad es esta. El logaritmo en base a de x le restamos el logaritmo en base a de y. Es decir, tenemos una diferencia de logaritmos de la misma base. Entonces, cuando tenemos diferencias de logaritmos en la misma base, ¿listo? Eso equivale a escribir, lo borro acá, voy a borrar este pedacito. No, ¿dónde está mi borrar? Acá está. Entonces, les estaba comentando que, digamos, cuando tenemos estas propiedades, podemos escribirlo como logaritmo en base a de x sobre y. ¿Listo? Es decir, la diferencia entre logaritmos de la misma base la podemos reescribir de manera equivalente como el logaritmo de un cociente. Y de manera recíproca, si tenemos el logaritmo de un cociente, lo podemos reescribir como la diferencia de logaritmos, en ese orden. Y una tercera propiedad tiene que ver con la potencia. Cuando decimos logaritmo en base a de x elevado a un número n, podemos reescribirlo equivalentemente como n veces el logaritmo en base a de x. Es decir, si tenemos el logaritmo de una potencia, podemos reescribirlo de manera equivalente como el exponente multiplicado por el logaritmo en base a del número. Y ya está. Esas tres propiedades son las que vamos a utilizar para hacer cálculos con logaritmos. ¿Listo? De eso se trata. Entonces, ¿qué preguntas hay a este momento? Ninguna, profe, de mi parte. Bien. Wendy, ninguna. Listo. Entonces, sigamos. Vamos a hacer algunas cosas más ahora. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Vamos a proporcionar nuestra primera ecuación, que es distinta a todas las que hemos venido resolviendo en momentos anteriores. Voy a dar como ejemplo esta. 3 elevado a la x más 2, ¿cierto? Igual a 81, por ejemplo. Nótese que esta ecuación que aparece acá es diferente a las que hemos venido trabajando, porque esta ecuación tiene la variable o incógnita en el exponente. No la tiene multiplicando, ni dividiendo, ni sumando, ni dentro de un radical. No la tiene así. La tiene como un exponente. Entonces, este tipo de ecuaciones se resuelve vía logaritmos. ¿Cómo es vía logaritmos? Entonces, recordemos lo siguiente. Recuerde que, u observe que, cuando nosotros tenemos logaritmo en base a de b igual a c, y decimos que eso es equivalente a escribir a la c igual a b, entonces pasamos de la forma logarítmica a la forma exponencial, o viceversa, de la forma exponencial a la forma logarítmica. Nuestra ecuación, la ecuación que nos da, tiene esta forma. Si ustedes lo observan, esa ecuación que nos da tiene esa forma. ¿Listo? Ahí lo estoy apuntando con flechita. Esa ecuación dada tiene esa forma, es decir, tiene la forma exponencial. Luego, para resolverla, pues nos devolvemos y la escribimos en forma logarítmica. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 3 elevado a la x más 2 igual a 81 se puede reescribir como logaritmo en base 3. Fíjese que la base de la potencia es la misma base, ¿cierto? Del logaritmo. Entonces, logaritmo en base 3 de 81 igual a x más 2. ¿Se entiende? Es decir, lo que hicimos fue pasar de la forma exponencial a la forma logarítmica. Aquí lo estoy mencionando con la flechita verde. ¿Listo? Nuestra ecuación original es una ecuación exponencial, porque el exponente es el que contiene la incógnita.
y la pasamos mediante la definición de logaritmos, ¿cierto? A la forma logarítmica. Entonces, ya, ¿qué ocurre? Que podemos tener la manera de calcular logaritmo en base 3 de 81. ¿Cómo calculamos logaritmo en base 3 de 81? Necesitamos un número que sea exponente del 3 y que nos dé 81. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese número? ¿3? Veamos. 3 por 3, 9 por 3, 27. No, no es 3. De acuerdo, bueno, no es 3. ¿Qué número podría ser? ¿Qué número sirve de exponente del 3 de tal manera que 3 a la ese número nos dé como resultado 81? Entonces, lo podemos hacer vía ensayo y error o aplicar el cambio de base. Ustedes definen. Si lo pueden calcular directamente, se hace. Si no se puede calcular directamente, entonces usamos el cambio de base. ¿Listo? Nótese que la respuesta es, en este caso, 4. Porque 3 a la 4 da 81. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Entonces 4 es igual a x más 2. Y tenemos una ecuación muy simple de resolver, restando 2 a ambos lados. Entonces 4 menos 2 es igual a x. Luego x nos da igual a 2. Traducción de esto. La ecuación, ¿listo? La ecuación que nos dan, que en este caso es 3 a la x más 2 igual a 81. 3 a la x más 2 igual a 81, se resuelve, ¿cierto? O tiene como solución al valor x igual a 2. ¿Listo? Observe. 3x elevado a la x más 2 debe ser igual a 81. Si reemplazamos nos daría 3 elevado a la 2 más 2, que es igual a 81. Y 3 elevado a las 2 más 2 es 3 a la 4. Y 3 a la 4 es 81. Verifiquemos. 3 a la 4 es 81, luego 81 es igual a 81. Obtuvimos una igualdad. Entonces observe que la solución para este ejercicio es x igual a 2. Esta es la solución. ¿Se entiende? Y fíjese que se trabajó una ecuación distinta a la que hemos venido trabajando a lo largo del curso. Esta ecuación se llama una ecuación exponencial. Muy bien, entonces revisen y me indican si tienen alguna inquietud. Estoy súper pendiente pues para saber. Listo, Danilo dice que está bien. Todo está quedando claro. Perfecto. Veamos qué nos dice. Veamos qué nos dice Wendy. Wendy también entendido. Genial. Listo, pues avancemos. Avancemos quiere decir entonces, propongamos otra ecuación. Por ejemplo, la ecuación 3 elevado a la x menos 1 igual a 2. Por favor ustedes, allá en sus lugares de desempeño para esta clase, en lugares donde se encuentre para esta clase, resuelvan la ecuación 3 elevado a la x menos 1 igual a 2. Muy bien. Entonces, es una ecuación exponencial. Luego la escribimos de manera logarítmica. Entonces decimos logaritmo en base 3 de 2 debe ser igual a x menos 1. Ya con esto en mente, entonces, pues calcular el logaritmo en base 3 de 2 lo hacemos vía el cambio de base. Entonces podemos decir, ok, aplicando cambio de base, ¿cierto? Aplicando cambio de base, obtenemos lo siguiente, que el logaritmo en base 3 de 2 se puede escribir de manera equivalente como logaritmo en base 10 de 2
sobre el logaritmo en base 10 de 3 y hacemos la cuenta. Veamos esa cuenta cuánto nos da. Entonces estamos nosotros, logaritmo en base 10 de 2. Cuando vamos a calcular el logaritmo en base 10 de 2, pues nos da 0,3010. Y ahora calculamos el logaritmo en base 3 de base 10 de 3, que es 0,4771. Al hacer la cuenta, es decir, al hacer 0,3010 y dividirlo entre 0,4771, nos da 0,6308. 0,6308 aproximadamente. Entonces, ¿cierto? Ya podemos decir lo siguiente. Entonces, decimos que si 3 a la x menos 1 es igual a 2, lo podemos reescribir como logaritmo en base 3, perdón, de 2 igual a x menos 1. Y que esto es lo mismo que tener 0,6308 igual a x menos 1. ¿Por qué? Porque reemplazamos el logaritmo en base 3 de 2 por su equivalencia. Y 0,6308 más 1 nos da x. Luego x es igual a 1,6308. Ese es el valor que nos soluciona a esta ecuación. ¿Listo? El valor que nos soluciona la ecuación es 1,6308. Ese es el valor que estábamos buscando. Aquí lo estoy encerrando en un rectangulito amarillo. ¿Listo? Ese es el valor. ¿Cómo comprobarlo? Pues reemplacen en la ecuación original. Vamos a hacerlo. Vamos a reemplazar en la ecuación original. Aquí a trazar una rayita divisoria, aquí con color verde, y otra por acá, para en este recuadro que acabo de formar, hacer la solución de la ecuación. Vamos a hacerla con color negro. Entonces vamos a comprobar. ¿Listo? Vamos a comprobar la solución. Entonces comprobar la solución implica que, como la solución es 1,6308 y nuestra ecuación es 3 elevado a la x menos 1 igual a 2, entonces decimos que 3 elevado a la 1,6308 menos 1 debería ser igual a 2. ¿Listo? 3 elevado a la 0,6308, porque 1,6308 menos 1 es 0,6308. Debe ser igual a 2. Y en su calculadora, ustedes pueden hacer 3 elevado a la 0,6308 y nos da aproximadamente 2. De donde decimos que 2 es igual a 2. Y esa es la solución, esa es la comprobación en este caso de la solución. Que estamos en este recuadro comprobando. ¿Listo? Estamos comprobando la solución obtenida. Y esta es la solución. Aquí la tengo referenciada con la flechita. Entonces le escribo la solución de la ecuación es 1,6308. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entiende? En ese sentido lo que estamos diciendo es que ya podemos tener o adicionar a nuestra gama de ecuaciones las ecuaciones que son exponenciales. Y toda ecuación exponencial fijo se tiene que resolver vía logaritmos. Entonces ya tenemos una gran parte del terreno abonada para resolver ecuaciones. Vamos a hacer la última parte de hoy para que ustedes refuercen en su estudio personal el trabajo con logaritmos. Por ejemplo, si nos piden logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de x más 3 y nos dicen que es igual, por ejemplo, a menos 1, esta ecuación es una ecuación con logaritmos, porque la variable aparece formando parte de un logaritmo. Y además los logaritmos, como ustedes lo pueden observar, tienen la misma base, es 2. Por las propiedades, ustedes lo recuerdan, voy a volverme acá. ¿Cómo decíamos nosotros que escribíamos cuando teníamos la diferencia de logaritmos? Entonces decíamos, esta es la propiedad que nos interesa. Aquí la estoy resaltando en ese recuadro.
tenemos la diferencia entre dos logaritmos de la misma base, lo podemos reescribir de manera equivalente como logaritmo en base a de x sobre y. Entonces, pues vámonos otra vez a donde estábamos. Es decir, que aplicando esa propiedad podemos reescribir esta ecuación como logaritmo en base 2 de x sobre x más 3 igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, pasamos vía las propiedades del inicio de la ecuación, es decir, el planteamiento de la ecuación, aplicando las propiedades a escribirla así. Y ahora, aplicando la definición, ¿cierto? Aquí lo que hice fue propiedades de los logaritmos, y lo que voy a hacer aquí está sustentado por la definición del logaritmo. Entonces decimos, bueno, yo tengo el logaritmo en base 2 de x sobre x más 3 igual a menos 1. Lo puedo reescribir de forma exponencial diciendo que 2 a la menos 1 es igual a x sobre x más 3. ¿Listo? Fíjese, de la forma logarítmica pasé a la forma exponencial. Y 2 a la menos 1, pues es un medio. Entonces decimos que un medio es igual a x sobre x más 3. Ya con eso en mente, ¿cierto? Ya con eso en mente, entonces, pues no vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque, ahorita me borro este pedacito, no vamos a tener dificultades, como les decía, porque lo que resta, lo vamos a hacer aquí con esta lineecita, es simplemente aplicar aquí la forma tradicional. 1 que multiplica x más 3 es igual a 2 que multiplica x. Y 1 por x más 3 pues nos da x más 3, igual a 2x. Restando x a ambos lados nos da que 3 es igual a 2x menos x. Luego, x es igual a 3. Traducción de todo eso, la ecuación se resuelve para cuando x vale 3. ¿Listo? La ecuación se resuelve para cuando x vale 3. Hagamos la comprobación. ¿Listo? Hagamos la comprobación. Entonces, hagámosla acá, a este lado. Voy a trazar la rayita para dividir el espacio y aquí hacemos nuestra comprobación. ¿Listo? Entonces observe cómo hacemos la comprobación. Las ecuaciones con logaritmos, esas son, siempre requieren de comprobación, siempre. O sea, la comprobación no es algo opcional. Entonces miremos. La ecuación original es logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de x más 3 igual a menos 1. Entonces, al reemplazar tendríamos logaritmo en base 2 de x, pero x vale 3, menos logaritmo en base 2 de 3 más 3. Y queremos verificar si esto nos da menos 1. Logaritmo en base 2 de 3, en base 2 de 3 lo podemos dejar indicado y ahorita hacemos la cuenta, menos logaritmo en base 2 de 3 más 3, que es 6. Y queremos saber si esto es igual a menos 1. Entonces, pues aplicando nuestro cambio de base en cada una de ellas, podemos decir que logaritmo en base 2 de 3 lo podemos reescribir de manera equivalente diciendo que es logaritmo de 3, ¿cierto? Y ya lo habíamos calculado, que es 0,4771 sobre logaritmo de 2. Pero el logaritmo de 2 que ya lo habíamos calculado, habíamos dicho que era 0,3010 menos logaritmo de 6, ¿cierto? Ese no lo tenemos calculado, entonces decimos logaritmo de 6 es aproximadamente igual a 0,7781 sobre logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es 0,3010. ¿Listo? Y queremos verificar que eso es igual a menos 1. Entonces decimos, pues al hacer las cuentas no hay problema, nos daría 0, ¿cierto? 0,4771 menos 0,7781 dividido entre 0,3010. Eso nos da menos 1. Entonces, al hacer la cuenta aquí obtenemos el valor menos 1 y de este lado también. Entonces, ¿qué pasó? La ecuación logarítmica sí tiene solución y su solución es x igual a 3. Pero porque acabamos de verificar, de comprobar que es cierto
¿Qué pasa? Si la comprobación nos da que no es cierto, entonces la ecuación no tiene solución. ¿Listo? Eso es la parte importante. Bien, entonces, para la próxima sesión, por favor, revisen ustedes el tema de logaritmos, me comentan cómo les va y hacemos el trabajo de resolver ecuaciones con logaritmos vía la aplicación de la definición y de las propiedades. Bueno, les agradezco mucho a todos, en este caso a Wendy y a Danilo su asistencia. Muchas gracias, como les acabo de decir. Fin de semana, que estudien mucho, que la pasen muy bien. Bueno, chao Wendy, Danilo, gracias. Oh, sí, muchas gracias por los deseos de mejora, muy amables. Hasta pronto. Chao.